Me quedé helada, la sangre helándose en mis venas. ¿Su padre? ¿Qué quieres decir? Los ojos de Jake se llenaron de lágrimas. Después de la escuela, Tommy me acorraló detrás del gimnasio. Me estaba empujando como siempre, pero entonces apareció su papá. Pensé que lo detendría, ¿sabes? Pero se rió y le dijo a Tommy que terminara el trabajo. Entonces él me sujetó mientras Tommy me golpeaba. La rabia, caliente y feroz, me invadió. ¿Cómo podía un adulto participar en el acoso de un niño, mi niño? Quería ir a la casa de los Bradshaw en ese mismo instante para confrontarlos, para hacerlos pagar. Pero al ver la cara magullada de Jake, supe que debía manejar esto con cuidado. Tenemos que decírselo a tu padre, dije suavemente. Los ojos de Jake se abrieron con pánico. No, papá se va a enojar. Ya sabes cómo se pone. Y vaya si lo sabía. Mark, mi marido, suele ser la persona más tranquila que conozco, pero cuando se trata de proteger a su familia, se transforma en alguien completamente diferente, alguien peligroso. Tiene que saberlo, Jake, insistí. No podemos permitir que esto continúe. Mientras esperábamos a que Mark llegara a casa, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. No tenía ni idea de cuán cierta era esa intuición. Cuando Mark entró por la puerta, su actitud relajada se desvaneció al instante al ver la cara maltratada de Jake. Su mandíbula se tensó, sus ojos endureciéndose como trozos de acero. ¿Quién hizo esto?, preguntó, con la voz baja y controlada. Le expliqué la situación, observando cómo la expresión de Mark se oscurecía con cada palabra. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un largo rato, la tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Yo me encargaré de esto, dijo finalmente, con un tono que no admitía discusión. Esa noche, mientras estábamos en la cama, me giré hacia Mark. ¿Qué estás planeando? Él miró al techo, su rostro ilegible. ¿De verdad quieres saberlo? Dudé. ¿De verdad quería? Una parte de mí quería justicia, quería que los Bradshaw sufrieran por lo que habían hecho, pero otra parte, la parte racional, sabía que la violencia solo engendraría más violencia. Solo ten cuidado, susurré. Mark se giró hacia mí, sus ojos suavizándose por un momento. Siempre lo tengo. En su mirada no encontré consuelo, sino determinación. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de nerviosa anticipación. Jake se quedó en casa del colegio, todavía recuperándose de sus heridas. Mark fue al trabajo como de costumbre, pero había una nueva intensidad en él, una energía contenida que me inquietaba. No me contaba nada, y yo tampoco preguntaba demasiado. El silencio que reinaba en casa era un presagio que me carcomía por dentro. Fue al tercer día cuando todo explotó. Estaba en la cocina, removiendo distraídamente una olla de sopa cuando sonó el timbre. Al abrir, me encontré cara a cara con un hombre que nunca había visto antes. Era alto, con una barba cuidadosamente recortada y unos ojos fríos y calculadores. «Señora Reynolds», preguntó, su voz suave como la seda. «Me llamo Sawyer», me había presentado el hombre. «Detective Sawyer, para ser exactos. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su marido». Mi corazón dio un vuelco. «¿Sobre qué?», pregunté, con la voz temblorosa, intentando ocultar el pánico que empezaba a invadirme. El detective entornó los ojos, observándome con atención. ¿Dónde estuvo anoche entre las 8 de la tarde y la medianoche? Parpadeé, desconcertada. Él estuvo aquí, conmigo. Estábamos viendo una película. ¿Por qué me pregunta esto? El detective Sawyer sacó una pequeña libreta de su bolsillo. ¿Alguien más puede confirmar su coartada? Un escalofrío me recorrió la espalda. Nuestro hijo también estaba en casa. ¿De qué se trata todo esto? Ignoró mi pregunta. ¿Ha notado algo extraño en el comportamiento de su marido últimamente? ¿Algún cambio repentino? Pensé en la intensidad de Mark en los últimos días, en la manera en que se había mostrado tan concentrado, tan decidido, pero no podía traicionarlo, no cuando ni siquiera sabía de qué se trataba todo esto. No, mentí con suavidad, intentando que mi voz sonara firme. Todo ha sido normal. Ahora,
si no le importa, me gustaría saber por qué me está haciendo estas preguntas. El detective me estudió durante un largo momento, luego suspiró. Señora Reynolds, me temo que tengo malas noticias. Anoche, Thomas Bradshaw Sr. fue encontrado gravemente herido en un callejón detrás de su lugar de trabajo. Se encuentra en estado crítico en el hospital St. Mary's. Sentí que el mundo se tambaleaba. Thomas Bradshaw Sr., el padre de Tommy, el hombre que había sujetado a mi hijo mientras su propio hijo lo golpeaba, y ahora estaba en el hospital, al borde de la muerte. Yo, no entiendo, balbuceé. ¿Qué tiene que ver esto con mi marido? La mirada del detective Sawyer era penetrante. Tenemos razones para creer que su marido pudo haber estado involucrado. Varios testigos informaron haber visto a un hombre que coincidía con su descripción en el área alrededor de la hora de la agresión. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. Mark no pudo haber sido, ¿verdad? Pero entonces recordé la fría furia en sus ojos cuando vio las heridas de Jake, la forma en que dijo, yo me encargaré de esto. Mi marido es un hombre pacífico, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Él nunca haría algo así. El detective alzó una ceja. ¿De verdad? ¿Ni siquiera para proteger a su hijo? Vacilé, y él aprovechó mi titubeo. Señora Reynolds, sabemos sobre el incidente con su hijo. Sabemos que el señor Bradshaw estuvo involucrado. Ahora, entiendo el deseo de justicia, pero tomar la ley en sus propias manos nunca es la respuesta. Enderecé la espalda, reprimiendo el pánico que amenazaba con abrumarme. Si no tiene más preguntas, detective, me gustaría que se fuera ahora. Y si quiere hablar con mi marido, puede hacerlo a través de nuestro abogado. Después de que se fue, me desplomé en el suelo, con la mente dando vueltas. ¿Realmente Mark había hecho esto? Y si lo había hecho, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? El sonido de una llave en la cerradura me hizo saltar. Mark entró, luciendo tan tranquilo y sereno como siempre, pero había algo diferente en él, un brillo peligroso en sus ojos que nunca había visto antes. Mark, dije, con la voz temblorosa, tenemos que hablar. Me miró, y por un momento vi un atisbo de algo, arrepentimiento, miedo, pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por esa inquietante calma. ¿Sobre qué?, preguntó con inocencia. Respiré hondo. Un detective estuvo aquí. Thomas Bradshaw está en el hospital. Ellos creen que tú podrías haber tenido algo que ver. La expresión de Mark no cambió, pero vi cómo sus manos se apretaban en puños a sus costados. ¿Y tú qué piensas? Lo miré fijamente, a este hombre que creía conocer tan bien, mi amado esposo, el padre gentil de mi hijo, pero ahora, al mirarlo a los ojos, vi a un extraño, un depredador. Pienso, dije lentamente, que necesitas decirme exactamente qué pasó anoche. Guardó silencio durante un largo momento, luego suspiró profundamente. ¿De verdad quieres saber, de verdad quería saber? Quería saber si mi marido era capaz de semejante violencia, si había cruzado una línea que jamás podría ser deshecha. Sí, susurré. Necesito saberlo. Los ojos de Mark se clavaron en los míos y, por un instante, vislumbré una tormenta de emociones contenidas, amor, miedo, determinación y algo más oscuro, algo que me heló la sangre. De acuerdo, dijo él, pero recuerda, tú lo has pedido. Mientras Mark comenzaba a hablar, sentí como los cimientos de mi mundo se desmoronaban bajo mis pies. Describió haber seguido a Bradshaw desde su trabajo, acorralándolo en el callejón, la forma en que Bradshaw se había reído al ser confrontado sobre Jake, jactándose de cómo había endurecido a su propio hijo de la misma manera. Me cegué, dijo Mark, con una voz inquietantemente tranquila. No pude controlarme. Con cada golpe, con cada patada, lo único que podía ver era la cara de Jake, amoratada y golpeada. Escuché con horror cómo mi marido detallaba la agresión, sintiendo unas náuseas terribles. Ese no era el hombre con el que me había casado, era alguien completamente diferente. Mark, susurré, ¿qué has hecho? Me miró fijamente, sus ojos pétreos. Lo que tenía que hacer para proteger a nuestro hijo. Negué con la cabeza, las lágrimas resbalando por mis mejillas. No, esto no es protección, esto es venganza, y nos va a destruir a todos.
En ese momento, Jake apareció en la puerta, con los ojos muy abiertos por el miedo. Mamá, papá, ¿qué está pasando? La expresión de Mark se suavizó al mirar a nuestro hijo. Está bien, campeón, todo va a estar bien. Pero yo sabía que no era cierto. Nada volvería a estar bien. Las siguientes semanas fueron un borrón de interrogatorios policiales, conversaciones susurradas y noches en vela. Mark mantuvo su inocencia, y sin pruebas concretas, la policía no pudo acusarlo, pero la sospecha pendía sobre nuestra familia como una nube oscura. Jake, sintiendo la tensión, se retrajo aún más. Lo pillaba observando a Mark con una mezcla de asombro y temor, y eso me destrozaba el corazón. ¿Qué clase de ejemplo le estábamos dando a nuestro hijo? En cuanto a mí, me vi atrapada en una situación imposible. Por un lado, estaba horrorizada por lo que Mark había hecho. La violencia nunca era la respuesta, y había cruzado una línea de la que no estaba segura de que pudiéramos regresar. Pero por otro lado, una pequeña y oscura parte de mí se alegraba de que Bradshaw hubiera sufrido, se alegraba de que supiera lo que se sentía al estar indefenso y sentir dolor, y eso me aterraba más que nada. Una noche, mientras daba vueltas en la cama, sin poder conciliar el sueño, oí la voz de Mark desde abajo. Con curiosidad, bajé las escaleras de puntillas, teniendo cuidado de evitar el escalón que crujía. No podemos dejarlo así, decía Mark, con la voz baja y urgente. Van a seguir investigando. Tenemos que terminar con esto de una vez por todas. La sangre se me heló en las venas. ¿Con quién estaba hablando? ¿Y qué quería decir con terminar con esto? Sé que es arriesgado, continuó Mark, pero no tenemos otra opción. Nos vemos mañana por la noche, en el mismo sitio de antes, y trae las cosas. Volví corriendo a la cama antes de que Mark pudiera pillarme espiando, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué estaba planeando? Y lo que era más importante, ¿cómo podía detenerlo antes de que hiciera algo de lo que no pudiera retractarse? Al día siguiente, observé a Mark como un halcón, buscando cualquier pista sobre lo que estaba planeando, pero se mostró exasperantemente normal, preparando el desayuno para Jake, dándome un beso de despedida antes de irse al trabajo. Era como si el hombre que había escuchado la noche anterior fuera una persona completamente diferente. Al acercarse la noche, tomé una decisión. No podía dejar que esto siguiera adelante. Fuera lo que fuese lo que Mark estuviera planeando, tenía que detenerlo. Después de acostar a Jake, fingí irme a la cama temprano yo también, pero tan pronto como oí el coche de Mark salir del camino de entrada, me levanté y me puse en marcha. Cogí las llaves y el teléfono, y luego dudé. ¿Debía llamar a la policía? ¿Pero y si me equivocaba? ¿Y si todo era un terrible malentendido? No, decidí. Necesitaba verlo por mí misma primero. Seguí el coche de Mark a distancia, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podría oírlo incluso desde coches separados. Condujimos durante lo que parecieron horas, dejando atrás las calles familiares de nuestro suburbio y adentrándonos en la zona industrial de la ciudad. Finalmente, el coche de Mark giró hacia un lote de almacenes abandonados. Aparqué a una manzana de distancia, sintiendo como mis manos temblaban al girar la llave de contacto. ¿Qué estaba haciendo? Era una locura, pero necesitaba saber. Avanzando sigilosamente hacia el almacén, vi 2 coches aparcados junto al de Mark. Voces llegaban desde dentro y me pegué a la fría pared de metal, esforzándome por oír. ¿Estás seguro de esto?, decía una voz que no conocía. Todavía estás a tiempo de echarte atrás. Estoy seguro, respondió Mark, con acero en su voz. Lo terminamos esta noche. Se me cortó la respiración. ¿Qué estaban planeando? Me acerqué aún más a la puerta entreabierta, mirando hacia el interior. Mark estaba de espaldas a mí, frente a otros 2 hombres. A uno lo reconocí con una sacudida. Era el detective Sawyer. El otro era un desconocido, pero algo en su postura gritaba militar. Muy bien, decía Sawyer. Repasemos el plan una vez más. Cogemos a Bradshaw, hacemos que parezca un asunto de drogas que salió mal, plantamos las pruebas, montamos la escena. Para cuando alguien se dé cuenta, estaremos lejos. Me tapé la boca con una mano para ahogar un grito. Estaban planeando matar a Bradshaw y encubrirlo. Esto no era justicia,
era un asesinato a sangre fría. ¿Y estás seguro de que esto funcionará?, preguntó Mark, con la voz tensa. El desconocido asintió. Confía en mí, he hecho esto antes. Nadie sabrá nunca la verdad. Retrocedí tambaleándome, con la mente dando vueltas. Tenía que detener esto, ¿pero cómo? Si iba a la policía, Mark iría a la cárcel. Si lo confrontaba, ¿quién sabe lo que podría hacer? De repente, una mano me tapó la boca. Intenté gritar, luchar, pero quien me sujetaba era demasiado fuerte. Vaya, vaya, una voz familiar arrastró las palabras en mi oído, ¿qué tenemos aquí? Me arrastraron al almacén, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. Mark se giró bruscamente, sus ojos se abrieron con sorpresa y horror al verme. Sarah, jadeó. ¿Qué haces aquí? Nunca olvidaré la sorpresa y el miedo reflejado en su rostro. El detective Sawyer, que había sido quien me agarró, me empujó hacia adelante. Tropecé, agarrándome a una caja cercana. Parece que tenemos una pequeña complicación, caballeros, dijo Sawyer, con voz fría. El desconocido avanzó, su mano se movió hacia la pistola que llevaba en la cadera. Esto cambia las cosas. No podemos dejar testigos. El tiempo pareció ralentizarse mientras miraba a Mark, suplicándole en silencio. Este era el momento de la verdad. ¿Elegiría su equivocada búsqueda de venganza, o elegiría a su familia? Durante un largo y terrible momento, Mark guardó silencio. Entonces, lentamente, se interpuso entre mí y los otros. No, dijo con firmeza. Esto termina ahora. Todo. Mi esperanza se aferró a esa palabra, asterisco todo asterisco. Los ojos de Sawyer se entrecerraron. No puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que hemos hecho, ¿vas a tirarlo todo por la borda? Los hombros de Mark se enderezaron, y en ese momento vi al hombre del que me había enamorado, fuerte, con principios y ferozmente protector. Perdí de vista lo que era realmente importante, dijo, pero ahora lo veo claramente. Esto no es justicia, es solo más violencia, más dolor. Tiene que parar. En sus ojos reconocí el arrepentimiento, la culpa y un atisbo de redención que me dio fuerzas. La tensión en la sala era palpable. Podía cortarse con un cuchillo. Mi destino, el de Mark, quizás el de todos nosotros, pendía de un hilo. Los próximos segundos serían decisivos, y yo solo podía esperar. Aguanté la respiración, esperando la reacción de los demás. De repente, el almacén se convirtió en un caos absoluto. Sawyer se abalanzó sobre su arma, pero Mark fue más rápido. Forcejearon, y el arma resbaló por el suelo. El otro hombre se movió para intervenir, pero actué por puro instinto. Agarré una llave inglesa que estaba cerca y la blandí con todas mis fuerzas. El golpe fue seco y brutal, y el hombre se desplomó al suelo. En medio de la confusión, logré alcanzar mi teléfono y marcar al 911. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas inundó el ambiente. Mientras esperábamos a la policía, Mark me abrazó con fuerza, temblando. Lo siento mucho, susurró. Me perdí. Olvidé lo que realmente importaba. Lo miré a los ojos, donde vi el arrepentimiento y el miedo reflejados. Saldremos adelante, dije suavemente, juntos. Las consecuencias fueron un desastre, ¿para qué negarlo? Mark se entregó, confesando el asalto a Bradshaw, pero también exponiendo la corrupción que existía dentro del departamento de policía. El detective Sawyer y su cómplice fueron arrestados, y su red de mentiras y encubrimientos finalmente se vino abajo. En cuanto a nuestra familia, nos esperaba un camino largo y difícil. Mark fue sentenciado a servicio comunitario y terapia obligatoria. Jake luchaba por comprender por qué su padre, su héroe, había hecho algo tan terrible. Y yo tenía que aprender a confiar de nuevo, a creer que el hombre que amaba aún estaba ahí, debajo de la ira y el dolor. No fue fácil. Hubo días en los que me pregunté si volveríamos a estar bien, pero poco a poco, muy lentamente, empezamos a sanar. Una tarde, meses después, encontré a Jack y Mark en el jardín. Estaban sentados uno al lado del otro en el viejo columpio, hablando en voz baja. Me detuve en la ventana, sin querer interrumpir. Papá,
dijo Jack con voz vacilante, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Mark permaneció en silencio durante un largo rato y contuve el aliento esperando su respuesta. Me arrepiento de haber dejado que mi ira me controlara, dijo finalmente. Me arrepiento de haber pensado que lastimar a alguien más arreglaría las cosas. Pero no me arrepiento de querer protegerte, Jack. Simplemente, lo hice de la manera equivocada. Jake asintió lentamente. Tenía miedo, admitió, ya no de Tommy ni de su padre, sino de ti. Pensé que tal vez habías cambiado. Los hombros de Mark se hundieron y pude ver el dolor grabado en su rostro. Lo siento mucho, hijo. Nunca quise que me tuvieras miedo. Te prometo que estoy trabajando duro para ser mejor, para ser el padre que te mereces. Jake se apoyó en el hombro de su padre. Lo sé, papá, y estoy orgulloso de que admitas que te equivocaste, de que intentes arreglar las cosas. Sentí que las lágrimas me picaban en los ojos al verlos, esta reconciliación tan frágil. Todavía nos quedaba un largo camino por recorrer, pero en ese momento sentí un atisbo de esperanza. Al día siguiente, recibí una llamada de la escuela. Mi corazón se hundió, temiendo lo peor. ¿Había empezado Tommy a intimidar a Jake de nuevo? ¿Había habido otro incidente? Pero para mi sorpresa, la voz al otro lado de la línea era cálida, incluso entusiasmada. Señora Reynolds, soy la señora Patel, la profesora de arte de Jake. Quería informarle que el último proyecto de Jake ha sido seleccionado para la exposición de arte del distrito. Bueno, es bastante notable. Creo que usted y su esposo deberían venir a verlo. Con la curiosidad a flor de piel, Mark y yo asistimos a la exposición de arte ese fin de semana. Mientras caminábamos por el gimnasio de la escuela, rodeados de pinturas y esculturas coloridas, sentí una sensación de normalidad que había estado ausente de nuestras vidas durante tanto tiempo. Encontramos a Jake de pie, nervioso, junto a su obra, un gran lienzo cubierto de trazos audaces de color. Al acercarnos, jadeé suavemente. La pintura era un torbellino de oscuridad y luz, de rabia y esperanza. En el centro, tres figuras que, sin duda, representaban a nuestra familia, rodeadas por una vorágine de emociones. Pero lo que más me impactó fue la forma en que Jake había retratado a Mark. No era ni un monstruo ni un héroe, sino un hombre, imperfecto, luchando, pero, en última instancia, buscando la luz. Oh, Jake, susurré, abrazándolo con fuerza, es preciosa. Vi cómo Mark se quedaba en silencio, contemplando la pintura con lágrimas en los ojos. ¿Es así como nos ves?, preguntó suavemente. Jake asintió, mirando a su padre. No somos perfectos, papá, pero lo intentamos. Eso es lo que importa, ¿verdad? En ese momento, Mark se arrodilló y abrazó a Jake con fuerza. Así es, campeón. Eso es exactamente lo que importa. Mientras los observaba, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El miedo y la incertidumbre que me habían atormentado durante meses comenzaron a disiparse, reemplazados por un optimismo cauteloso. Habíamos pasado por un infierno, enfrentado nuestros impulsos más oscuros, y salimos al otro lado, no ilesos, ciertamente, pero quizás más fuertes. En las semanas siguientes, nuestra familia comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Mark se dedicó a sus sesiones de terapia, esforzándose por entender y controlar su ira. Jake, animado por su éxito en la exposición de arte, comenzó a salir de nuevo de su caparazón, incluso hizo algunos amigos nuevos en el colegio. ¿Y yo? Me encontré reevaluando todo lo que creía saber sobre la justicia, el perdón y las complejidades de la naturaleza humana. Habría sido fácil pintar a Mark como el villano en nuestra historia, dejar que la ira y la traición que sentía me consumieran, pero la vida, estaba aprendiendo, rara vez es tan blanco y negro. Una tarde, mientras Mark y yo estábamos sentados en el porche viendo la puesta de sol, se giró hacia mí con una expresión seria. Sarah, dijo suavemente, sé que nunca podré compensar completamente lo que hice, pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser digno de ti y de Jake. Lo miré, a este hombre que había amado, odiado, temido y perdonado. Lo sé, respondí, y por eso seguimos aquí, luchando por nuestra familia. Extendió la mano, tomando la mía entre las suyas. ¿Crees que alguna vez volveremos a estar bien? Apreté su mano,
considerando la pregunta. Creo, dije lentamente, que, bien, podría verse diferente ahora, pero sí, creo que lo estaremos. Mientras los últimos rayos de sol se hundían bajo el horizonte, reflexioné sobre el camino que nos había traído hasta aquí. Había comenzado con la peor pesadilla de un padre, ver a su hijo herido y sentirse impotente para detenerlo, pero se había convertido en algo más, un crisol que había puesto a prueba a nuestra familia hasta sus límites mismos. Nos habíamos enfrentado a la oscuridad dentro de nosotros, confrontado duras verdades sobre la justicia y la venganza, y finalmente elegido un camino más difícil pero más gratificante, el camino de la curación, del perdón, de hacer el trabajo difícil para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. No sé qué nos depara el futuro. No puedo garantizar que no enfrentaremos más desafíos, más momentos que pongan a prueba nuestra resolución y nuestro amor mutuo. Pero sí sé esto. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos, no como personas perfectas, sino como una familia, imperfecta, compleja y, en última instancia, inquebrantable. Como había mostrado la pintura de Jake, somos una obra en progreso, en constante evolución, esforzándonos por alcanzar la luz, incluso en nuestros momentos más oscuros. Y al final, ¿no es eso lo que significa ser humano, caer, levantarse, aprender y crecer? Nuestra historia no ha terminado. En muchos sentidos, siento que apenas está comenzando. Pero sean cuales sean los giros y vueltas que nos esperan, estoy lista para enfrentarlos, porque ahora sé la verdad, que el amor verdadero, no se trata de perfección, se trata de perseverancia. Se trata de elegirnos mutuamente todos los días, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Y mientras miraba a Mark, al hombre que se había perdido pero que luchó por volver, supe que eso es exactamente lo que haríamos, elegirnos mutuamente, elegir a nuestra familia, elegir el amor, cada día. La noche se hizo más profunda a nuestro alrededor, las estrellas brillando para dar vida al cielo de terciopelo, y por primera vez en meses, sentí que una sensación de paz se asentaba sobre mí. Lo que el mañana nos traiga, lo enfrentaremos juntos, y eso, me di cuenta, era suficiente.